Este delincuente se burlaba de las leyes salvadoreñas y del presidente Nayib Bukele. En las últimas horas, la Policía Nacional Civil hizo efectiva la captura de un personaje, quien andaba por las calles, haciendo señas alusivas a la banda de los MS-13, sin importar que lo grabaran y lo pudieran denunciar. Así como vemos en el video, este sujeto trataba de amedrentar a los automovilistas y a las personas que circulaban por la zona, haciéndose sentir como miembro activo de esta banda criminal. Pero como lo hemos dicho reiteradas veces, el pueblo salvadoreño ya no les tiene miedo a estos sujetos y a la primera posibilidad los denuncian ante las autoridades para que se puedan reunir con sus hermanos de criminalidad. Gracias a la denuncia de una de las personas que vieron a este personaje, las autoridades iniciaron un potente operativo de búsqueda para poder dar con el paradero de este sujeto, que responde al nombre de Víctor Alexander Fuentes Morales, de 44 años, quien se le vio en los alrededores del Ministerio de Hacienda, realizando señas prohibidas alusivas a la banda de los MS, pero la pronta reacción policial permitió la captura, dejando claro a todos los remanentes de estas estructuras que aún andan en las calles que tarde o temprano también serán capturados. La Policía Nacional Civil colocó la siguiente información en sus redes sociales. Esta tarde denunciaron por redes sociales a un sujeto que intentaba intimidar a conductores y usuarios del transporte público, haciendo señas alusivas a la banda de los MS-13. Inmediatamente fue capturado e identificado como Víctor Alexander Fuentes Morales, de 44 años. En este país, las estructuras criminales y sus simpatizantes ya no tienen cabida. A este sujeto se le cumplirá su deseo de volver a ver a sus hermanos de criminalidad, ya que se reunirá con ellos en el SECOT por los próximos 20 años. El presidente Nayib Bukele lo ha destacado a través de redes sociales, en los cuales los números en seguridad siguen siendo impresionantes. Pasar en tan poco tiempo de ser la capital mundial de los homicidios a ser el más seguro, el país más seguro del hemisferio occidental, ha sido un mérito que no se ha hecho prácticamente por arte de magia, sino ha requerido de un trabajo, sobre todo en el territorio, implementar las políticas necesarias y tomar decisiones severas y sobre todo contundentes que han permitido a nuestro país convertirse precisamente en el más seguro del hemisferio occidental, abrir otras oportunidades, sobre todo en el ámbito turístico, en el ámbito económico, que es el principal enfoque de este segundo quinquenio del presidente Bukele, y lo más importante es cómo se destaca cada uno de estas estadísticas que poco a poco se van reflejando en nuestro país. Ya lo mencionaban nuestros compañeros, lo destacaba el presidente Bukele a través de sus redes sociales ante la publicación de la Policía Nacional Civil, en el cual se mencionaba que el día martes finalizó con 0 homicidios en nuestro país, y con ello esa tasa de homicidios que se venía registrando en el mes de agosto también refleja números que sin duda alguna son impresionantes y que marcan ese precedente para la historia de nuestro país. Ahí tenemos la publicación en pantalla. Lo decíamos, de la capital mundial de los homicidios al país más seguro del hemisferio occidental. Esa era la cita del presidente Nayib Bukele, Nelson Maricela, ante la publicación de la Policía Nacional Civil. Este martes 3 de septiembre no hubo homicidios en el país y el presidente retoma esta publicación al filo de la medianoche. Con esta nueva publicación se contabiliza en toda la administración del presidente Nayib Bukele 694 días sin homicidios y durante el régimen de excepción son 581, Maricela. Es importante cómo estos datos revelan la transformación que ha tenido el país. En el pasado, lamentablemente, se contabilizaban por decenas los asesinatos. Quienes tenemos varios días en los medios de comunicación, sí, sabemos también que lamentablemente cuando se hacía el rastreo en las primeras horas del día, se hacía un conteo de homicidios y no era un número de decir 1 o 2 homicidios, sino eran decenas de homicidios lo que se reportaban. Las familias salvadoreñas ahora, gracias a esta transformación que vive el país, no lamenta a diario el asesinato de un familiar a causa de la violencia de las estructuras criminales. De hecho, el mes de agosto cerró con una significativa disminución de homicidios, esto gracias al trabajo de las fuerzas del orden. Hacíamos el conteo ayer y veníamos revisando
cómo se ha transformado el país a partir del Plan Control Territorial. De hecho, el año 2023 cerró como el año más seguro en la historia de nuestro país. Y al paso y al ritmo que vamos, es también importante destacar y reconocer que el 2024 podría incluso superar al año 2023. Esto gracias a las estrategias de seguridad que está impulsando el gobierno del presidente de la República. Los resultados que están dejando las estrategias de seguridad del gobierno son contundentes. De hecho, agosto cerró con una tasa de 0.58 asesinatos por día en El Salvador. Es decir, la cifra es 25 veces más baja si se compara con los gobiernos de Arena y el FMLN, cuando decenas de salvadoreños eran asesinados por pandilleros. El mes de agosto cerró con un total de 18 días sin homicidios a escala nacional. Estos datos obedecen a la efectividad de las medidas como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, que permiten mantener a raya todo accionar delictivo de pandilleros y colaboradores. El Gabinete de Seguridad proyecta cerrar con una histórica tasa de homicidios de 1.8 por cada 100.000 habitantes, una cifra por debajo del registro obtenido el año pasado. En El Salvador, la impunidad es cosa del pasado, ya que gracias al trabajo de inteligencia, los crímenes se resuelven en tiempo récord, permitiendo así sacar de las calles a los homicidas para que paguen con varios años en prisión. Algo que mencionaba Marisela sobre el inicio que se tenía en las jornadas cuando se hacía rastreo en los tiempos donde prácticamente la violencia predominaba, pues prácticamente El Salvador amanecía con diferentes casos de hechos violentos, es decir, homicidios donde la fiscalía tenía que llegar, se tardaba hasta buen tiempo para poder ir a procesar y luego llegaba medicina legal. Era algo lamentable, habían cierres de calles por esta situación que se registraba. Por eso es que mencionamos, cuando se tiene casi 700 días sin homicidios, es muy fácil decirlo, pero implica mucho esfuerzo y que significa que ya las familias salvadoreñas no están llorando la muerte de un ser querido a manos de las estructuras criminales. E incluso el día de ayer en diferentes medios de comunicación se daban a conocer cómo la realidad es tan evidente que en diferentes sectores, por ejemplo en la Campanera, la población no podía vivir tranquila por el miedo de las pandillas, porque en los parques, que eran espacios para la sana recreación de la niñez, la adolescencia, los jóvenes, pues prácticamente era dominado por las pandillas y ahí mismo se cometían diferentes o se tomaban las decisiones para atentar contra la vida de los salvadoreños honrados. Ricardo, un panorama totalmente distinto al hablar de los homicidios y de otros delitos que se mantienen a la baja en El Salvador y que lo posicionan como el país más seguro del hemisferio occidental. Y esa es la nueva realidad que vive nuestro país. Lamentablemente en el pasado, Nelson, lo que ustedes mencionaban, ese recuento diario de homicidios que lamentablemente era por decenas, incluso llegó a normalizarse y el discurso de los gobiernos anteriores era que ninguna administración había logrado dominar o vencer el tema de la criminalidad. Esto se debe, obviamente, ya ha quedado demostrado con esta administración que no solamente era un tema de saber o de lanzar planes a la deriva con el simple hecho de decir que se estaba haciendo algo por nuestro país, sino era realmente esta contundencia con la cual ahora se ha logrado dar precisamente ese giro de 180 grados a la realidad de El Salvador, en el cual los homicidios, que eran la principal preocupación en el pasado para los salvadoreños, ahora ha pasado a un plano totalmente sin ningún tipo de riesgo, y en esa medida lógicamente el contabilizar los días sin homicidios antes era algo imposible, ahora es un constante del día a día, y eso habla también muy bien de cómo la operatividad de las fuerzas de seguridad sigue sacando de circulación a todos aquellos remanentes que aún intentan esconderse, y también se combaten distintos delitos.